Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente creemos que los va a dejar sin palabras. El título ya nos da una pista, ¿verdad? Afra y Mert juntos, la revelación que te dejará sin palabras. Y sí, vamos a sumergirnos de lleno en la historia de Afra y Mert, un tema que ha generado muchísima expectativa y sobre todo, mucha curiosidad en nuestra comunidad. Si aún no lo han hecho, les recomiendo encarecidamente que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras historias, análisis y, por supuesto, estas revelaciones que tanto nos apasionan. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es algo que ha estado en la mente de muchos, y por fin, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Para quienes no estén del todo familiarizados, Afra y Mert son dos figuras que, de una u otra manera, han capturado la atención pública. Ya sea por su trabajo, sus apariciones o simplemente por la intriga que los rodea, su conexión ha sido objeto de innumerables especulaciones. Y hoy vamos a intentar arrojar luz sobre esa conexión, analizando los hechos, las pistas y lo que creemos es la verdad detrás de todo. ¿Qué es lo que los une tan fuertemente? ¿Hay algo más allá de lo que se ve a simple vista? Estas son las preguntas que nos han impulsado a crear este vídeo, y estamos emocionados de compartir nuestras conclusiones con ustedes. Desde sus inicios hemos seguido de cerca cada movimiento, cada gesto, cada palabra que pudiera darnos una pista. Y a menudo, la realidad supera con creces la ficción. Lo que hemos descubierto, o al menos lo que hemos logrado juntar con las piezas del rompecabezas, es algo que va a dar mucho de qué hablar. Hemos pasado horas investigando, revisando entrevistas antiguas, analizando sus interacciones en redes sociales, e incluso, escuchando los rumores más discretos pero persistentes. Y lo que hemos encontrado es un patrón, una sincronía que no puede ser pura casualidad. Empecemos por el principio. ¿Cómo se conocieron Afra y Mert? Los detalles iniciales son un poco difusos, pero lo que sí sabemos es que su encuentro no fue precisamente planificado. Fue más bien un cruce de caminos que con el tiempo, se convirtió en algo mucho más significativo. Y ahí es donde la historia se pone interesante. No se trata solo de un encuentro fortuito, sino de cómo ese encuentro evolucionó, cómo forjaron un vínculo que para muchos parece inquebrantable. Piensen en sus carreras. A menudo vemos cómo las colaboraciones profesionales pueden generar amistades duraderas, pero lo de Afra y Mert va un paso más allá. Hay una complicidad, una energía que transmiten cuando están juntos que es palpable. Hemos visto cómo se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales, cómo se elogian públicamente y cómo, incluso en los momentos más difíciles, parece que siempre hay un hombro en el que apoyarse. Y esto, amigos míos, no es algo que se aprenda. Esto nace de una conexión genuina, de una comprensión mutua que trasciende las apariencias. Pero, ¿cuál es la naturaleza exacta de esa conexión? Aquí es donde entramos en terreno de la revelación. Las teorías han sido muchas, que son amigos íntimos, que hay una relación romántica oculta, que simplemente se entienden a un nivel profesional sin precedentes. Y si bien todas tienen un grado de verdad, la realidad, como solemos decir, es mucho más compleja y a la vez mucho más hermosa. Lo que hemos observado es una profunda admiración mutua, una sinergia creativa que les permite elevarse el uno al otro. Pero también hemos detectado una intimidad emocional que sugiere algo más que una simple amistad o una colaboración profesional. ¿Han notado cómo se miran? No son miradas fugaces, son miradas que se detienen, que comunican sin necesidad de palabras. Hay un entendimiento en sus ojos que dice mucho. ¿Y sus gestos? Los pequeños detalles, como uno complementa al otro, cómo se anticipan a sus necesidades. Es una danza sutil, pero poderosa. Y en el mundo del espectáculo, donde todo está a menudo bajo escrutinio, mantener algo tan genuino y a la vez tan privado es un arte en sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que esto significa para ellos y para nosotros como observadores? Significa que estamos ante una relación que está construida sobre cimientos sólidos, respeto, admiración y una conexión emocional profunda. No se trata de un romance pasajero o de una alianza estratégica. Se trata de dos almas que, de alguna manera, resuenan juntas. Y esta resonancia se traduce en una fuerza que los impulsa, tanto en sus vidas personales como en sus carreras. Hemos visto cómo, ante la adversidad, uno ha sido el pilar del otro.
Como en momentos de éxito han celebrado juntos, compartiendo la alegría de una manera que sugiere una conexión mucho más allá de lo superficial. Y lo más fascinante es cómo, a pesar de la presión mediática y las constantes preguntas, han logrado mantener la esencia de su relación intacta. No han buscado la fama a través de su vínculo, sino que su vínculo ha florecido, a pesar de la fama. Y aquí viene la revelación principal. Lo que hemos descubierto es que Afra y Mert no solo se apoyan mutuamente, sino que se inspiran. Se impulsan a ser mejores versiones de sí mismos. Su relación es una fuente de fortaleza, de creatividad y de crecimiento personal. No es una dependencia, sino una interdependencia saludable y enriquecedora. Se nutren mutuamente, desafían sus límites y, sobre todo, se dan un espacio seguro para ser ellos mismos. Piensen en esto. En un mundo donde las relaciones a menudo se desgastan por la superficialidad y las apariencias, lo que Afra y Mert han construido es un faro de autenticidad. Es una relación que se ha desarrollado orgánicamente, lejos de los focos y de las expectativas externas. Y es precisamente esa autenticidad lo que la hace tan especial y sí, tan digna de admiración. Hemos analizado entrevistas en las que ambos han hablado sobre la importancia de la gente que los rodea, de su círculo cercano. Y aunque nunca nombran explícitamente al otro en esos momentos de gratitud, la forma en que lo hacen, la chispa en sus ojos, insinúa que uno es una pieza fundamental en ese círculo. Es como si supieran que pase lo que pase, tienen un ancla en el otro. Y es por eso que esta revelación es tan impactante. No es una bomba de chisme, es la comprensión de una conexión profunda y significativa que está marcando la diferencia en las vidas de dos personas talentosas. Es la constatación de que en medio del torbellino de la vida pública, han encontrado un refugio y un catalizador en el otro. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? No podemos predecir el futuro, por supuesto. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que la base que han construido es sólida. Una relación basada en la admiración, el respeto y una profunda conexión emocional tiene el potencial de perdurar y de seguir creciendo. Y verlos prosperar juntos, tanto individualmente como en su conexión, es algo realmente inspirador. Hemos llegado al final de este análisis, y esperamos haberles ofrecido una nueva perspectiva sobre la fascinante relación entre Afra y Mert. Hemos desgranado los indicios, hemos analizado sus interacciones y, creemos, hemos llegado a una conclusión que va más allá de los rumores superficiales. La revelación es que su conexión es una fuente de fortaleza, inspiración y crecimiento mutuo, construida sobre una autenticidad que admiramos profundamente. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con nuestras conclusiones? ¿Tienen alguna otra teoría o alguna pista que quieran compartir? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.